interesante también reseñarles que el libro es un cruce de opiniones comunes y de encuentros y desencuentros entre activismos gordos que tienen que ver con eh, esta idea del libro también nace de cómo Nicolás y Laura se conocen en el espacio de Internet eh, y a partir de eso comienzan a desarrollar eh, pensamiento común, a explorar zonas de debate, a buscar aliados, pero también a reconocer cómo el activismo gordo ya se venía escribiendo desde otras latitudes y por eso este texto también es interesante porque nos comparte la traducción de otras aportaciones teóricas y políticas presentes como reapropiación conceptual de los activismos gordos. Es en realidad una imposición cultural de formas que tienen que ver con un alto consumo de comida chatarra, pero en los países desarrollados como Estados Unidos. Entonces, en este contexto también es importante ver cómo ellos también van exponiendo al cuerpo latino, al cuerpo sudaca, que come altos grados de contenido graso y calórico, porque esto representa también una forma de alimentación orientada al trabajo y no al sedentarismo como discurso impuesto a través de estas como normas de la salud que están presentes como hegemonía cultural. Eh, Así como en el caso de la historia de las multitudes queer, también utilizan la injuria como una forma de localización política para enunciar el lugar que uno ocupa en el mundo. Y en este caso, los activismos gordos parten también de esa politización de lo gordo como enunciación política común. Eh, Estamos hablando en general de cómo se ha instalado una idea de vivir al régimen de lo gordo también como una expresión de una falta de voluntad o también una idea de ser vago, de ser flojo. Y esto convive con estas ideas del neoliberalismo donde el sujeto consumidor de estas sociedades es alguien que también al tiempo que vive a régimen, vive en un estado de deuda permanente. Y estas son dos ideas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad de control de Deleuze o de seguridad, mirándolo de Foucault, en donde se ha establecido el imperativo de cuidarse para encajar. Y esto es el fitness que veníamos hablando en las primeras reseñas de nuestro curso de biopolítica. ¿Y todo ello para qué? Para ser un objeto preciado en términos de mercado. Hay que también tener claro que en este texto se nos está hablando en definitiva de cómo funciona el dispositivo de la corporalidad. Y aquí hay un concepto interesante porque se establece cómo a través del cruce entre la salud y el autocontrol se naturaliza una discriminación en contra de las personas gordas que se vuelve a legitimar al reforzar cierto ideal social de pureza. Y en este régimen neoliberal de producción y control de los cuerpos o subjetividades, se nos exige un precio a las corporalidades impropias y por eso es que se les clasifica como indeseables. El punto es que la presencia de estos seres indeseables es que cuestiona estas nociones de salud, de belleza, de deseabilidad y de normalidad corporal. Por ello, la diversidad corporal desde el cuerpo gordo puede devenir en disidencia que politiza y disputa el campo de lo deseable en el discurso hegemónico. Ahora bien, lo interesante además es que identificar la alimentación como un hecho político y localizar esto desde el cono sur tiene que ver con, como decía al principio, es que este tema atraviesa al tiempo que como existe una pobreza asociada a la exclusión del acceso a la comida, también hay otra que está localizada en el acceso a determinados alimentos y por ello indican que la industria de la alimentación también es la industria de la dieta. Una tercera idea importante es que el hecho de la identificación política como gorda, para Laura esa salida del closet como gorda cisexual por sí sola, no la libera de las ataduras del dispositivo de la corporalidad, porque los dispositivos dominantes, dice ella, no se conmueven por un simple acto de concientización o de orgullo, sino que más bien se debe resistir de manera activa. Y eso implica no entrar en el discurso de la autoaceptación, porque eso puede aceptar la retórica neoliberal de asumir individualmente problemas colectivos, sino que lo que ella está hablando de la necesidad de una politización y una activación colectiva. Por eso el énfasis está puesto sobre todo en trabajar no el orgullo, sino la vergüenza
como un afecto políticamente eficaz. Y por ello se pregunta por qué rebeliones somáticas, y aquí también hay otro concepto interesante, rebelión somática. ¿Qué rebeliones somáticas podemos intentar si aún no nos podemos preguntar con todo su alcance qué significa la salida de los cuerpos gordos del closet? Y por ello ella habla o hace un llamado a establecer formas de desobedecer corporalmente. Otra idea es muy interesante el cruce entre la gordura y el género y otros dispositivos que no son naturales, pero que posicionan a los cuerpos gordos o los fabrican como cuerpos estigmatizables. Y aquí se comparte una posición de vulnerabilidad con el cuerpo puto, lesbiano, negro, pobre, migrante, trans, intersexual y tullido, y también desde este cruce las posibles alianzas políticas. Eh, y aquí también establece que tal vez el gran aporte del activismo gordo fue justamente visibilizar eh, que solo el prejuicio y la gordofobia leen los cuerpos de una manera unívoca a partir del establecimiento de una ficción médico-política naturalizada que presume que la delgadez es saludable y la gordura no. En ese sentido, el activismo gordo ha contribuido a generar o a crear, a producir una comunidad, pero también una articulación con el feminismo, con el transfeminismo, con la diversidad funcional, trans e intersexual, porque cuestionan esta idea de la necesidad social de ciertos cuerpos, patrones que nos producen como corporalidades menos aptas o incluso indeseables. Y por ello mismo establecen la necesidad de establecer un contrasaber como saber práctico. Y ahí están muy presentes los aportes de Nicolás Cuello en términos de cómo nos posiciona frente a la pregunta de eh, ¿podemos los cuerpos gordos hablar? En el campo de cómo funciona también otro concepto muy interesante de la eugenesia neoliberal. Este concepto es importante para visibilizar cómo la gordofobia es una matriz compleja de opresión que involucra, como dije anteriormente, una multiplicidad de aparatos de control biopolíticos que tienen por objeto la eliminación material de las corporalidades gordas. En este sentido, en la eugenesia neoliberal, la gordofobia actúa materialmente en el ordenamiento de los sistemas socioculturales y por ello una estrategia posible son las formas de activismo que situadas en la cultura tienen que ver muy estrechamente con las estrategias queer, tienen que ver con la elaboración de conceptos y, como dije anteriormente, contranarrativas que pueden torcer la obligatoriedad de ciertos cuerpos. Y por eso la invitación de Nicolás Cuello es a inventarnos sin otros patrones, porque ya existen unos dominantes patriarcales, heterosexuales, blancos, esbeltos, fibrosos y saludables. Y quizás ahí está la relación con la masculinidad que pone Joaquín Azpiazu en el otro texto que está en diálogo con esto y que tiene que ver con que la masculinidad justamente es algo que está siempre presente como privilegio y algo a lo que no queremos renunciar porque es el modelo de lo saludable. Entonces, los aportes también de Nicolás Cuello nos hablan de un activismo que tampoco se articula desde la aceptación del orgullo, sino en cómo comprender el propio cuerpo como un cuerpo posible. Y una estrategia práctica justamente es el video que les compartí al principio, en el que se materializa la estrategia de hacer la vista gorda, esto es poner a circular políticas visuales de la desmesura porque la representación del cuerpo gordo está traspasada por las representaciones funcionales de la industria de la dieta y de las prácticas médicas, que posicionan a las corporalidades como carne sin vida y que dejan el mensaje justamente de la necesidad en términos de salud de su autoextinción. Y un ejemplo de ello son las propagandas del antes y después de la aplicación de las técnicas de normalización de los cuerpos a través de la implantación del bypass gástrico. De allí se desprende cuál es el cuerpo vivible y cuáles son los que se quedan fuera del registro de lo deseable. Lo interesante también en esta reflexión de Nicolás Cuello es que posiciona como el hecho de adelgazar también tiene que ver con que al adelgazar se adelgaza una idea de cómo podemos imaginar una vida digna. Por ello, la crítica posible a través de esto de hacer la vista gorda tiene que ver con que no consideran los activismos gordos necesario fundar una visión de una visualidad gorda,
porque justamente esta quedaría sujeta a las prácticas del capitalismo y de sus sistemas de identificación y de desidentificación que moldean las subjetividades, eh, asimilándolas de alguna forma y estableciendo nuevas maneras de regular el cuerpo para no exponer una visualidad gorda. El activismo gordo tiene que comprender a la fantasía y el deseo no como meros datos, sino como espacios desde los que se puede producir una resistencia crítica para destruir justamente esta percepción desexualizada del cuerpo gordo. Es exponer su deseabilidad en términos prácticos. Y también reconocen la necesidad y la estrategia de alejarse de una idea de un solo sujeto político. Eh, Tiene que ver con un pensar desde los cruces de los sujetos que trabajan desde múltiples espacios de enunciación para resistir el proceso de normalización corporal desde diferentes contextos geopolíticos. Y esto es interesante porque para los activistas problematizar la gordofobia tiene que ver con problematizar también cómo los marcos de opresión corporal actúan de manera diferenciada. Y en el caso específico de lo que nos está hablando Nicolás Cuello, tiene que ver con cómo esto se produce en los procesos de asimilación de las identidades sexuales y gay, porque la gordura sigue siendo un factor feminizante dependiendo de cómo esté la grasa distribuida en el cuerpo. Depende de ello cómo te acercas más o menos a la categoría de hombre. Eh, y eso tiene que ver con una misoginia pues muy soterrada en el contexto gay, porque esta está producida en una lectura de la gordura justamente heteropatriarcalizante, donde algunos cuerpos son subsumidos a la periferia de la mercadotecnia del deseo por esa misma condición de femenino, mientras que otros, a pesar de estar fuera de la lógica de heterosexual porque son gays o son putos, pueden seguir gozando de sus beneficios porque no ponen en riesgo justamente lo que el heteropatriarcado quiere mantener. Y una última dimensión crítica del texto tiene que ver con cómo desde los cuerpos gordos del sur o los cuerpos sudacas se puede establecer un cuestionamiento a la administración de un sistema sociopolítico en donde el alimento es un privilegio